Hacer Pueblo, un programa de los centros andaluces. Desde aquí queremos dar voz a la cultura popular andaluza y a las luchas sociales de nuestra tierra como instrumento de liberación del pueblo trabajador andaluz. Hacer pueblo consciente y libre. Muy buenas a todas las personas que nos escuchan. Les hablamos desde el Centro Andaluz del Pueblo José Félix Rivera de Huelva, para todos los centros del pueblo y para toda Andalucía. Soy Isi Barrera y, como es habitual, me acompaña César Piquera. Saludos, Isi, y saludos a quienes nos acompañan en este programa del mes de noviembre. De nuevo volvemos con un programa cargado de historia de luchas, de lucha obrera y de lucha de pueblos. Así es, César. Porque este programa de Hacer Pueblo vamos a viajar en el tiempo, hasta 1900... ¿Otra vez me va a hacer mandar con la máquina del tiempo? Que la luz ha vuelto a subir y nos han denegado el bono social. No te preocupes. Esta vez vamos a viajar en autobús, en Alsa. Vamos a coger la Ruta de la Plata y viajaremos hasta Asturias, a una de las revoluciones obreras más bonitas y desconocidas de la península ibérica, la Revolución de Octubre de 1934, que aunque se produjo en tan lejana tierra, tuvo repercusión en Andalucía, como iremos descubriendo en el transcurso del programa. Pero yo no me voy a librar de viajar, porque también a finales de octubre fueron las 6ª jornadas por la Constitución andaluza, rememorando la Constitución andaluza de Antequera de 1883, por lo que me desplacé a la bella ciudad de Málaga, que fue la elegida en esta ocasión para celebrar dichas jornadas, donde entrevisté al público que acudía a las jornadas desde diferentes provincias de Andalucía. Y terminaremos informando de la nueva versión del programa que estamos preparando, que esperamos que os guste tanto o más que este. Estupendo, Isi. Hasta aquí el sumario de nuestro programa de hoy. ¡Comenzamos! Asturias, tierra bravía, Asturias de luchadores, no hay otra como mi Asturias para las revoluciones. Tengo de Bajar a Oviedo empuñando mi fusil y morirme disparando contra la Guardia Civil, y los cobardes de Salto. Tengo de Bajar a Oviedo y morirme disparando. Los obreros en Asturias demostraron su heroísmo, venciendo a la Flerigaya y al feroz capitalismo. Tengo de Bajar a Oviedo empuñando mi fusil y morirme disparando contra la Guardia Civil, y los cobardes de Asalto. Tengo de Bajar a Oviedo y morirme disparando. En octubre de 1934, en plena Segunda República Española, se convoca una huelga general revolucionaria en todo el territorio estatal, que solo arraiga en Asturias, donde se proclama una revolución socialista, con localidades de mayoría socialista, otras anarcosindicalistas, donde se desarrolla una forma de organización social y política propia, también llamada por algunos autores la Comuna Asturiana, por sus similitudes con la Comuna de París de 1871. Para profundizar más en este tema, tenemos con nosotros a Faustino Zapico, historiador nacido en Mieres, en plena Cuenca Minera, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo y que tiene varias investigaciones acerca de la Asturias contemporánea. Saludos, Faustino.
bienvenido a Hacer Pueblo. Un placer tenerte con nosotros. Muy buenas, igualmente. Gracias por la invitación. Saludos, Faustino, bienvenido. Cuéntanos, ¿cuáles fueron los antecedentes y las causas por las que se produce la Revolución de Octubre y por qué se centraliza en Asturias? Bueno, a ver, las causas son profundas, digamos, hay unas causas coyunturales y unas causas estructurales. Las propias causas estructurales es la propia situación que había generado el capitalismo en España entera, un capitalismo subdesarrollado en el que había una serie de focos industriales bastante potentes, como en el caso de Cataluña, el País Vasco y Asturias. En el caso de Asturias concretamente había una clase obrera muy numerosa y muy concentrada territorialmente, y además en trabajos lo que podríamos llamar de la industria pesada y la minera extractiva, que les daba una tremenda fuerza sindical. Y luego las razones, podríamos decir, más coyunturales, entre comillas, se deben fundamentalmente a la evolución política que estaba experimentando la Segunda República desde hacía menos de un año, desde la victoria de las derechas en las elecciones de noviembre de 1933, que habían dado como resultado un gobierno minoría del Partido Radical de Alejandro Lerroux, sostenido parlamentariamente por la CEDA, que era un partido, una organización abiertamente filofascista, que no disimulaba su admiración por lo que estaba pasando en Italia y en Alemania y fundamentalmente en Austria desde febrero del 34, y que genera en el movimiento obrero, en el conjunto de España, pues una legítima sensación de que la entrada en el gobierno de la CEDA podría suponer un deslizamiento de la República hacia el fascismo, como había pasado en otros países de Europa y estaba pasando en aquellos momentos. Entonces, todo ese cúmulo de situaciones es lo que genera esa voluntad, más el giro a la izquierda del Partido Socialista, más retórico que otra cosa, es lo que genera las condiciones para que en octubre del año 34 estalle la revolución, que estalla de alguna forma, digamos, un poco de aquella manera. Las razones por las que ese proceso revolucionario cuajó fundamentalmente en Asturias se deben, digamos, a varias razones. Una es la tremendamente mala organización por parte del Partido Socialista, que debían de pensar que solo con decir que íbamos a hacer la revolución ya se hacía ella sola, que eso se traduce, directamente en que en muchos sitios las propias masas socialistas no se llegan a movilizar porque no tienen ni órdenes ni consignas concretas, que en otros sitios salga como salga, que la propia alianza obrera que tenía que encabezar la insurrección no llega a ser una alianza obrera completa porque no se llega a dar la unidad efectiva entre las organizaciones obreras en la mayor parte del territorio español, porque se llevaban mal, y se llevaban mal también por razones bastante explicables, ¿no? La hostilidad entre la CNT y el PSOE fundamentalmente, mientras que en Asturias lo que sí se dio fue una alianza obrera desde hace varios meses en la que estaban la totalidad de las organizaciones obreras, que, repito, eran todas ellas bastante numerosas y fuertes. Y además que en Asturias hay otro factor, que había 2 fábricas de armas con obreros ganados completamente para la causa, y que los mineros tenían dinamita. Entonces todo eso junto hace que cuando estalla la huelga general, esa huelga general, que en posiblemente la intención de los dirigentes socialistas era fundamentalmente hacer caer al gobierno, pero en Asturias lo que se desata es una auténtica revolución social. Porque claro, uno cuando se lanza a saltar a tiros un cuartel de la Guardia Civil no es solo para que caiga el Consejo de Ministros, es para hacer algo más. Y eso fue lo que pasó en Asturias, y no pasó en otros sitios, básicamente pues porque tampoco realmente hubo una voluntad política fuerte por parte de los dirigentes socialistas de que así fuera. Muy interesante eso que cuentas. Y siguiendo con lo que comentas, ¿cómo se desarrolla la insurrección? ¿Quién toma la dirección del movimiento revolucionario? ¿Y cómo se produce la represión del pueblo asturiano? Bueno, la insurrección, la fuerza mayoritaria entre la clase obrera asturiana y el Partido Socialista, aproximadamente un 60% de los obreros sindicados lo estaban en la UGT y eran de alguna forma, digamos, de obediencia socialista. Era un partido además que controlaba la práctica totalidad de los ayuntamientos de las cuencas mineras y tenía, era muy influyente en Oviedo, en la capital, que de aquella era una ciudad bastante más industrial de lo que es ahora, y en Sisión sí es verdad que era minoría porque la fuerza mayoritaria era la CNT. Entonces, ¿cómo se articula la insurrección? Bueno, básicamente desde el propio Partido Socialista, cuando los que inician los planes empiezan a extraer armas de las fábricas de armas y dinamita de las minas, y son los que lanzan la orden de insurrección, que además fue posiblemente la decisión más estúpida del mundo. ¿Dónde se vio una revolución
en la que los revolucionarios anuncian al gobierno cuándo se van a lanzar a la revolución, dejando al gobierno que elija la fecha, porque el Partido Socialista lo que hizo fue decir, como entra la CEDA en el gobierno, vamos a la huelga general revolucionaria. Es decir, le dicen al gobierno directamente de Lerroux que elija la fecha en la que ellos se tienen que lanzar a la revolución. ¿Eso en qué cabeza cabe? Pues básicamente en la de Largo Caballero y poco más. Entonces lo que ocurrió fue que cuando se hace eso efectivo, cuando la CEDA entra en el gobierno y se lanza la orden de huelga general / insurrección / hacer algo, porque básicamente ni el propio PSOE lo tenía muy claro, pues lo que ocurre en Asturias efectivamente es que el Partido Socialista y la UGT y las juventudes socialistas, que eran tremendamente fuertes, sí tienen un plan que en el que se incorporan el Partido Comunista y la CNT en las cuencas mineras, y básicamente el plan empieza en las propias cuencas mineras, empieza en cuestión de una noche, la noche del 4 al 5 de octubre, directamente se desata el infierno sobre la tierra en forma de asaltos con dinamita a los cuarteles de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto. Repito, es el mismo día 6 por la mañana. Los revolucionarios ya controlan todas las cuencas mineras y a partir de ahí se lanzan sobre Oviedo, que conquistan también en cuestión de horas, previo combate con tropas del gobierno, una escaramuza, pero que bueno, luego se magnificó porque quedaba muy bien derrotar en campo abierto a tropas del gobierno. Pero por ejemplo en Sisión la revolución no llega a triunfar plenamente porque ahí los obreros son de mayoría cenetista y los del PSOE no les querían pasar las armas porque eran así un tanto desconfiados, ¿no? Pero bueno, aún así la revolución se asienta en toda la zona central asturiana, en las salas que eran políticamente más conservadoras. Lo que sí hay también durante esos días es que los obreros partidarios de la revolución directamente van a la zona central donde ya triunfó la revolución para consolidarla, y entonces esa situación se mantiene durante 15 días. Y al final lo que ocurre es que la propia derrota de la revolución en el resto del país permite al gobierno central concentrar todo el potencial represivo sobre Asturias. Al final lo que se ve es una situación en la que es imposible ganar, porque bueno, además se destinan tropas coloniales a tal efecto, porque se sabía que si no podían confraternizar con los insurrectos, y al final el único remedio que le queda al Comité Revolucionario, que es el que dirige, un comité que es el que dirige todas las operaciones, que es de mayoría socialista, porque al fin y al cabo, repito, era la fuerza mayoritaria, tiene que negociar la rendición de las tropas revolucionarias con una serie de condiciones que luego, todo hay que decir, no se cumplieron. Y a partir de ahí lo que ocurre, bueno, después de un reguero de casi 2.000 muertos, lo que viene es una etapa de represión muy fuerte. Durante más de un año la población asturiana está sometida a estado de guerra, con lo cual sin derechos civiles, intervenidos los partidos, intervenidos los sindicatos, intervenida la prensa, decenas de miles de asturianos presos, un país de 800.000 habitantes, eso también conviene recordarlo. Y se da además con una campaña de prensa absolutamente indecente por parte de la prensa reaccionaria de Madrid, que se dedicó a decir todo tipo de barbaridades sobre lo que hacían los mineros asturianos, y que luego los propios periodistas, muchos de ellos también conservadores, vinieron después y acabaron desmintiendo que eran todo básicamente puras falacias. Con lo que quiero decir con esto es que la represión no fue solo política o militar, sino también en gran medida ideológica, y hasta hoy. Hay que decirlo. Qué brutal la represión, Faustino. Vemos cómo eran los criminales como Franco o Yagüe ya en esa época, y encima fueron condecorados por el gobierno republicano de la CEDA. Y al hilo de eso, al hilo de todo lo ocurrido, después de tantos años, ¿qué conclusiones podemos sacar de la Revolución de Octubre? ¿Cuál fue su importancia histórica y cuál es su legado para las generaciones futuras? Bueno, digamos que sobre la Revolución del 34 se escribieron ríos de tinta, pero ríos no, yo creo que ya océanos de tinta, ¿no? Y aún así yo sigo viendo que queda todavía muchas cosas por estudiar, ¿no? Porque realmente, vamos a ver, hay yo creo que varias lecciones que nos deja la Revolución del 34. La más inmediata es evidentemente el valor de la unidad. La Revolución triunfa en Asturias y no triunfa en otros sitios porque hay unidad plena de las organizaciones obreras. Al margen y no es que en Asturias no tuvieran menos razones que en otros sitios para llevarse mal, porque también las tenían, ¿no? El PSOE venía de colaborar con la dictadura de Primo de Rivera, cosa que en las zonas mineras se había vivido, bueno, en fin, con bastante intensidad, aunque eso sería seguramente para otro programa, pero aún así todos supieron poner por encima que la unidad es la única garantía para la victoria. Y luego la represión demostró todavía más eso, que la reacción no discriminaba a la hora de reprimir a socialistas, a comunistas o anarquistas, y que precisamente como no discriminaba la reacción, lo lógico era que las fuerzas de izquierda se unieran para hacer frente a esa ola de reaccionaria. Eso es una lección fundamental. Pero aún así hay más lecciones. Claro, es efectivamente la última revolución obrera que se da en Europa Occidental,
Es una revolución realmente químicamente pura en el sentido obrero. ¿Por qué? Porque la gran masa de los que hacen la revolución no son campesinos, son obreros industriales, son mineros y metalúrgicos, con un componente mixto que es interesante porque la mayoría de los mineros eran a la vez minero-campesinos, y lo digo por propia experiencia. Mis abuelos eran mineros, comunistas, participantes en la Revolución del 34 y también campesinos como la gran mayoría de los mineros, porque seguían viviendo en pueblos de montaña, cuidando el ganado y a la vez picando carbón. Pero bueno, lo que decía, que esa revolución químicamente pura también tiene dirigentes que son obreros, que no son intelectuales que se pasen a la causa revolucionaria, eran obreros, eran mineros y metalúrgicos. Y esa revolución demuestra también la propia fragilidad del Estado burgués cuando en cuestión de 24 horas desaparece la República en territorio asturiano y es sustituida por un sistema de comités revolucionarios que funcionan con notable eficacia durante los 15 días que dura el proceso. Y otra lección fundamental, que es que la revolución asturiana es la primera en el mundo de vanguardia compartida, es decir, donde diferentes organizaciones obreras comparten el liderazgo del proceso y la dirección del proceso revolucionario, cosa que no se llega a teorizar hasta bastantes décadas después en América Latina, cuando en El Salvador se inicia la guerrilla del Frente Farabundo y empiezan a teorizar el concepto de vanguardia compartida. Bueno, pues en el año 34 en Asturias ya se dio en la práctica una revolución de vanguardia compartida. Por lo tanto, realmente la Comuna Asturiana, como tú mencionaste, efectivamente, y creo que también es un nombre legítimo para ponerle, pues yo creo que nos sigue enseñando bastantes cosas, sobre todo porque las consecuencias fueron tremendas a muy largo plazo, bueno, incluso a corto también. Es decir, en el año 37, cuando las tropas de Franco entran otra vez, digamos, en Asturias, y empieza la represión sobre aquellas personas que habían sufrido cárcel o algún tipo de represalia legal por su participación en el 34, digamos que ya tenían en la frente tatuada la sentencia de muerte. Es decir, la represión se había contra quien. Bueno, esperemos que el legado de la Revolución de Octubre nunca muera, que el recuerdo de la lucha del pueblo asturiano por su liberación y por la liberación de toda la clase obrera ilumine el camino para revoluciones futuras. Muchas gracias, Faustino, por compartir este pedazo de tu historia, que es también la nuestra. Un saludo revolucionario y Puxa Asturias. Muchas gracias, igualmente. Puxa Asturias y Puxa Andalucía. Dieciséis años tenía, pocos años gallas, pero que sueguen y salte, semellando silguero. Y eres una niña aida, que en la región asturiana, jugabas dando a la comba, con tus amigues al llegó la huelga de octubre, justi revolucionaria, tú ya no cogiste comba, que cogiste la metralla, con los pergafos mineros, que bien tú la nave, salíes con los primeros, brincando per barricades. Y cuando más encendí los layos namarraza, estico yo una tierra, foroto pierna una bala. Dos mozos los comunistas quisieron ir a salvarla, valoratible su vida de libertaria. No hubo quiero algamara, raviones de metralleta, sus cuerpos aforacaos a la vera la rapaza.
también tuvo eco en Andalucía, en concreto en la comarca minera del Andévalo, en Huelva, donde los mineros se levantan dentro del llamamiento a la huelga general revolucionaria. Para contarnos todo lo que sucedió, tenemos con nosotras a nuestro colaborador habitual, Miguel Cano. Saludos, camaradas. Gracias por volver a hacer pueblo. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y un saludo también a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Saludos, Miguel. Cuéntanos qué pasó en la comarca del Andévalo aquel octubre de 1934. Bueno, en la comarca del Andévalo, de la provincia de Huelva, fue el levantamiento más importante, pero la respuesta a la huelga fue en casi toda la provincia. Huelva capital se cerraron todos los comercios y a punta de pistola el gobernador civil, ayudado por la Guardia Civil, pues obligaban a abrir los comercios y a que los propios dueños atendieran a los clientes. En el Andévalo lo que pasó es que, bueno, allí había pues un nutrido grupo de trabajadores de las minas en toda la comarca minera y era una zona que, bueno, que estaba bastante radicalizada políticamente. De hecho, las elecciones del 33, donde perdió la mayoría el gobierno republicano socialista y ganó a la derecha, pues casi todos los cargos electos socialistas fueron reelegidos en toda la comarca. Y bueno, pues acudieron al llamamiento de la huelga general revolucionaria, instigada por las alianzas obreras, que habían cogido fuerza gracias al cambio de postura del Partido Socialista. La Alianza Obrera fue una propuesta del Bloque Obrero y Campesino de Cataluña, y en aquellos momentos el PSOE, Largo Caballero, el mismo que colaboró con la dictadura de Primo de Rivera, pues viendo lo que estaba pasando en Austria, pues hicieron un llamamiento a la insurrección armada. Y entonces, pues el llamamiento, en principio más centrado en Cataluña, de Alianza Obrera, pues se extendió por todo el Estado. Y se hizo fuerte allí donde los cinturones industriales pues eran más importantes, incluso en Barcelona, sin el apoyo de la CNT, que era el sindicato súper mayoritario en todo el cinturón industrial. En estos días de octubre pues se convocó la Alianza Obrera una huelga general y fue un éxito rotundo, ¿no? Bueno, en concreto en el Andévalo, en el Riotín, pues llevaban ya un tiempo de luchas, ¿no? De luchas contra el paro. La compañía de Río Tinto había despedido a más de 1.000 trabajadores de una ataca, intentando pues dar subvención a los ayuntamientos para que hicieran obras públicas, para que estuvieran entretenidos, pero eso no bastó para que las luchas y las protestas pues fueran increciendo. Bueno, hemos hablado un poco de Río Tinto, hemos hablado de la capital, también había un grupo importante en Nerva. Con respecto a Nerva, el propio director general de la compañía acudió a Madrid por el temor que le causaban las reuniones de mujeres. Decía que era muy agresiva, que tendrían tendencias a congregarse en grandes grupos para amenazar y atacar a los opositores políticos, a los esquiroles, e incluso amenazaban a las familias británicas. Con eso consiguieron que el gobierno republicano mandara 300 guardias civiles y 100 guardias de asalto por la zona. En Nerva en concreto tuvieron que reforzar los demás cuando estalló ya la insurrección, tuvieron que reforzar Nerva con una compañía de infantería de marina de 120 hombres que trajeron de Cádiz, militarizaron a la policía municipal y mandaron desde Huelva capital guardias de asalto. Los primeros enfrentamientos, pues imaginamos la situación, clase obrera bastante escasa en recursos, armados con armas blancas, escopetas de caza y aquello que pudiera rebañar de las minas, de explosivos y tal, frente a todo un verdadero ejército, ¿no? Le costó trabajo al ejército aplacar la situación. Hubieron varios muertos en Nerva, en el Campillo, que otra aldea de la zona que tomó el nombre de Salvochea
cuando se proclamó la Segunda República, pues allí nadie echaba, por ejemplo, cuenta de los toques de queda, y se sucedieron varios actos de sabotaje. En concreto cortaban siempre que podía las líneas telefónicas. Por el Cerro del Andévalo había manifestaciones tumultuosas, algún intento de quemar alguna iglesia que no se llevó a cabo, y tomaron la casa cuartel de la Guardia Civil, ¿no? Incluso en Villanueva de las Cruces, pues un poco más alejado de la zona, hubo un detenido, pues lo cogieron gritando por la calle "Viva la Revolución Social", ¿no? Más o menos ese fue el panorama de la provincia de Huelva, de la clase obrera en Huelva, en respuesta al llamamiento de huelga general revolucionaria que instigaron las alianzas obreras, como he dicho. Los mineros toman la comarca y tras un enfrentamiento con el ejército republicano vence la reacción con la consiguiente represión. ¿En qué consistió dicha represión y cuáles fueron las consecuencias? Bueno, hubieron muchas detenciones, ¿no? Ya cuando escaramuzas, estas tomas de cuarteles de la Guardia Civil y el aplastamiento de la insurrección por parte de las fuerzas del orden, de los guardias de asalto, la cárcel de Huelva se llenó. Entre el 4 de octubre y el 26 de diciembre, en la cárcel del 34, el 97% de los presos eran por haber participado de alguna manera en los levantamientos, 103% de detenidos por delitos comunes. A todos los dirigentes de todas las organizaciones que participaron en la insurrección, todos ellos fueron detenidos, se cerraron todas las casas del pueblo, el paro en Río Tinto se elevó hasta el 70%, en fin, y por último lo que se conoce como los desmoches, que es una vez que se aplastó la revuelta, pues todos los cargos institucionales socialistas y que habían participado en la revuelta, pues fueron removidos de sus puestos de representación, obtenidos en las elecciones, y fueron sustituidos por políticos de la tendencia derechista. Pero el movimiento minero no se quedó ahí, ¿no? ¿Qué ocurre después con estos mineros que participaron en el Andévalo, la Revolución de Octubre? ¿Y qué relación tiene con Asturias? Y si podrías darnos una valoración final. Bueno, relación con la lucha asturiana sí que hubo, ¿no? Los movimientos revolucionarios siempre, cuando son coetáneos, trazan lazos de solidaridad, ¿no? Y de hermandad. Un dato, pues, por ejemplo, el líder del Comité Revolucionario Asturiano, Ramón González Peña, fue diputado por Huelva en las elecciones de 1933. Y luego también la posición valiente y sesuda de la clase obrera, tanto la andaluza minera en la cuenca minera de Huelva como la asturiana en la posterior guerra civil, ¿no? De Huelva salió un batallón para defender Sevilla de equipo de llano. Lo que pasa es que fueron masacrados allí en la entrada de Sevilla, en la Pañoleta, en el pueblo de Cama. Perdona que te interrumpa, Miguel, pero quería poner una anécdota que Castañeda, un revolucionario que participó en la Revolución de Octubre allí en Asturias y que vivió en Río Tinto, formó en la Guerra Civil el batallón Río Tinto allí en Asturias. Dato curioso. Bueno, también hay un monumento dedicado a los caídos de la Guerra Civil, donde también aparecen nombres de algunos onubenses, ¿no? En fin, bueno, eso en cuanto a la reacción y valoración. Bueno, fue un llamamiento a la revolución. Lo que pasa es que ahí la actuación del Partido Socialista Obrero Español, pues, era un poco incongruente, ¿no? Por un lado, necesitaba una llamada de atención para frenar la posible represalia de un gobierno de corte fascista, como el que había creado en las elecciones del 33, con el apoyo de la CEDA. Pero claro, por otro lado, había ahí un llamamiento, unas esperanzas que los primeros gobiernos de la República frustraron de libertad, de democracia, que lo que hicieron, pues, es tener ahí como un magma que en cualquier ocasión podía estallar, y estallaron en estos momentos. Y un dato también curioso, que por ejemplo en Cataluña la alianza obrera, con manifestaciones multitudinarias, las que obligaron al presidente de la Generalitat, a Companys, a declarar el Estado catalán. En palabras
del propio Maurín, del secretario general del Bloque Obrero y Campesino, dicen que los dirigentes de Esquerra Republicana asistieron, en lugar, parecía que en vez de haber asistido a un nacimiento, habían asistido a un funeral. Ellos declararon de que se habían visto obligados a declarar el Estado catalán, porque la Alianza Obrera presentía de que si la Generalitat no actuaba, un gobierno fascista en la República podía acabar con los derechos del pueblo catalán. Bueno, en definitiva, una revolución llevada por la clase obrera que obligó en aquellos sitios donde estaba organizada, donde era combativa, pues a que todas las organizaciones de mayor gana o de menor gana se tuvieran que unir, como pasó tanto en parte en Cataluña, parte en Andalucía y fundamentalmente en Asturias, que es donde fue el foco principal, y allí todas las organizaciones de izquierda pues tuvieron que ponerse al frente de la lucha de la clase obrera asturiana. Y más o menos, bueno, esa sería mi visión de lo que pasó, contada brevemente, claro. Muy bonito el acto de los mineros del Andévalo. Qué triste desenlace a tan noble gesto. Muchas gracias por contarnos esta parte de nuestra historia tan olvidada, Miguel, por estar siempre disponible para este programa. Saludos, camaradas. Saludos a todos vosotros. Hay un camino quebrado, los pobrecitos mineros, cuántas veces lo han andado, casi descalzo y en cuero. Forzado por una comida caliente. Como muchos de ustedes saben, todos los octubres y con motivo del aniversario de la redacción de la Constitución Andaluza de 1883, Nación Andaluza, Sindicato Unitario de Andalucía y los Centros Andaluces del Pueblo organizamos la Jornada por la Constitución Andaluza. Antequera, Sevilla, Granada, Huelva, Almería y en esta ocasión Málaga han sido los escenarios en los que cada año se han desarrollado estas jornadas, a las que tenemos que añadir la de 2020, que se hicieron de forma virtual por las restricciones de movimiento de todas conocidas. 7 jornadas ya donde seguimos descubriendo las posibilidades de este texto constitucional como propuesta de un programa revolucionario para Andalucía, una propuesta constitucional para una Andalucía soberana, democrática, republicana y basada en conquistar el objetivo de la justicia social, aquella que establece la independencia económica del pueblo andaluz. Se podría decir, y sí, que durante los años 20 del siglo XXI, un puñado de andaluces y andaluzas nos proponemos, al igual que el andalucismo revolucionario de Blas Infante en los años 20 del siglo pasado, dotar a Andalucía de una constitución basada en aquella propuesta de Antequera de 1883. Efectivamente, César.
Ese fue uno de los objetivos de la Asamblea de Ronda de 1919, convocada por los centros andaluces que fundara Blas Infante, quien también propuso, en La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía, luchar por hacer efectivo, al menos, su artículo primero, que dice: Andalucía es soberana y autónoma, se organiza en una democracia republicana representativa y no recibe su poder de ninguna autoridad exterior a las de las autonomías cantonales que le instituyen por este pacto. Dicho esto, César, ya estamos tardando en recoger las expresiones de algunos y algunas de las asistentes a esta sexta jornada por la Constitución andaluza en Málaga. Pues nada, Isi, para allá que saló, y menos que canta un gallo. Vuelvo con las declaraciones de algunos de los asistentes. Bueno, estamos aquí en Málaga con el compañero colaborador Antonio Olivares. Estamos aquí en la manifestación por la jornada de la Constitución de 1883. A ver qué nos puede explicar él. Sí, buenas. Vengo del Sindicato Unitario de Huelva y venimos a celebrar la sexta jornada por la Constitución de Antequera. Una Constitución que es mucho más progresiva que cualquiera que podamos imaginar a día de hoy. Y eso que tiene ya 2 siglos, o cerca de 2 siglos. El Estado español, pues, en su política, tanto gobierne uno como gobierne otro, no es una pelea que nos incumba. Estamos siempre, Andalucía la dejan siempre en un segundo plano, o en un tercer plano. Nos tienen como colonia, nomás que para proveerse de materia prima y mano de obra barata. Y ya puesto la sexta jornada y estamos intentando de que Andalucía por fin se ponga en pie, como decimos en nuestro himno, como dejó escrito Blas Infante, intentar de que no nos tutelen más, que no tenemos ninguna incapacidad ni somos menores de edad como para que tengan que tutelarnos. Creemos que desde Andalucía tenemos capacidad suficiente para desde ejercer nuestra propia soberanía y con ella alcanzar una república independiente, socialista y feminista. Y en esa estamos. Muchas gracias, Olivares. Bueno, estamos aquí con Victoria de Almería, que nos va a hacer un pequeño resumen y una valoración de hasta ahora cómo ha ido las jornadas por la Constitución de Antequera. Hombre, a mí me ha parecido muy interesante el tema, porque son cosas que en unos casos ignoras y en otros no tienes claro, o te gustan y te gusta que te amplíen los conceptos, las ideas, lo que se piensa sobre este tema. A mí me ha parecido bien porque han tenido cada mesa ha tenido su idea, su concepto particular, y a mí me han parecido muy interesantes. Vale, muchas gracias. Bueno, estamos aquí con Pepe de Granada, que va a hacer su valoración de la jornada de Antequera, qué le han parecido y las conclusiones a las que ha llegado hoy. Bueno, es muy simple empezar de que llevamos 6 o 7 jornadas y en cada una sale uno con una reflexión cabe positiva, ¿no? Porque si nos sentimos personas manejadas por un Estado capitalista y opresor, que nos llena de ilusiones falsas y utopías metafísicas, le estamos siguiendo el juego a la Constitución españolista, fascista, caciquí, machista y patriarcal, que es un enfrentamiento al que estamos con estas jornadas fabricando un nuevo modelo ideológico, político, revolucionario, al conquistar un día este país que sea libre para decidir su propio futuro. Muchas gracias, Pepe. Bueno, estamos aquí con Vero, de Nación Andaluza Córdoba, que va a hacer una valoración sobre la jornada. ¿Qué tal le han parecido? Bueno, lo primero que decir que muchas gracias a los compañeros de Málaga por haber averiguado la jornada. Y hablando sobre el tema de la manifestación, creo que hablo de parte de Nación Andaluza en general, que estamos molestos con lo que pasó con la policía, que desde el primer momento nos puso mucho impedimento, no nos dejaron utilizar megáfonos y por el carril bici, y encima de todo avisaron al compañero de Málaga esa misma mañana, cuando 2 horas después era la manifestación. Dejando ese tema de lado, con la manifestación yo considero que hemos salido bastante contentos,
porque yo creo que tuvo buen resultado. La gente, algunos lo miraban como lo va a mirar todo el mundo, pero otra gente sí apoyaba más la manifestación y tal. Luego de la jornada, yo creo que han sido unas jornadas muy interesantes, y también darle las gracias al compañero del Sáhara por venir hasta aquí a hacer la jornada. Fue una jornada bastante interesante, y también darle la gracia a la compañera de Granada por hacer la jornada, que estuvo muy interesante, y la jornada ha sido muy dinámica y hemos salido bastante contentos. Bueno, y la última pregunta, ¿qué os supone que las próximas jornadas sean en Córdoba? Bueno, yo espero que salgan bastante bien, que lo programemos bien y que si este resultado sea bueno, pues que los siguientes sean mejor. Vale, muchas gracias. Bueno, y sí, hasta aquí las opiniones de los asistentes a estas sextas jornadas por la Constitución de Antequera de 1883. Te devuelvo la conexión y tiro para allá, que hay que seguir grabando. Pues muchas gracias a todas las camaradas por sus declaraciones al programa. Realmente jornadas como esa son necesarias para dar a conocer la Constitución andaluza de 1883 y para poner un granito de arena para un nuevo proceso constituyente andaluz. De ronda vengo lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita, verla en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca, verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Qué alegres cantan las golondrinas, tierra sin amor, tierra de espigas, verde, blanca y verde. Como relucen las amapolas de Andalucía trabajadora, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Y terminamos esta nueva edición de Hacer Pueblo, el programa de los Centros Andaluces del Pueblo. Durante toda esta primera andadura de nuestro programa, como habéis podido comprobar, la hemos realizado de forma muy precaria, partiendo de nuestros propios medios y de las siempre valiosas aportaciones de muchas compañeras y compañeros de toda Andalucía. Toda una etapa en la que hemos intentado aprender y en la que hemos recogido muchas de vuestras impresiones, de vuestras aportaciones, para hacer más eficaz nuestro humilde granito de arena en hacernos pueblo. En hacernos pueblo libre y soberano, en hacernos pueblo revolucionario, de una Andalucía libre y soberana, en la que la propuesta del artículo 1 de nuestra Constitución sea una realidad. Ahora empezamos una nueva etapa, que esperemos que os guste, con nuevos contenidos, con nuevos formatos. ¿Y con un nuevo contrato con cláusula de rescisión millonaria? No, ya nos gastamos todo el presupuesto en el pescadito frito que te jamaste en Málaga. Bueno, entonces a cualquier emisora que no se escuche, que estoy disponible, no tengo contrato de rescisión y sé de fútbol. Ahí lo dejo. Bueno, para quien nos escuche, que el puesto de reportero queda vacante. Bueno, un saludo a toda la audiencia de Hacer Pueblo. Muchas gracias por estar ahí. Salud. Saludos revolucionarios y viva Andalucía libre. En 1918, en el Centro Andaluz de Jaén, Blas Infante definió a los centros andaluces como instituciones creadas para recoger esas ansias de vida de nuestro pueblo.
Y a eso es a lo que aspiramos los centros andaluces del pueblo hoy en día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de vuestro interés. El mes que viene seguiremos entre todas y todos haciendo pueblo. Salud y viva Andalucía libre.